Soy Rafael Soriano, ingeniero software de Córdoba. Ya nos conocemos algunos que habéis pasado por el stand de Nucoro. Y bueno, quería hacer antes de empezar una mención especial a David García, que iba a dar esta charla, pero al final no ha podido venir. ¿A qué me dedico? Bueno, actualmente trabajo en Nucoro. Es una plataforma que, bueno, que permite a los bancos, a aseguradoras y a otras instituciones obtener servicios más baratos para gestionar el patrimonio digital, compra y venta de activos y tal. Una de las partes más interesantes es que nos apoyamos en un algoritmo de inteligencia artificial que hace sugerencias sobre qué comprar, qué vender, cuándo hacerlo, etc. Tenemos un stand que os recomiendo que os paséis, que también estamos buscando desarrolladores. Bueno, vamos a comenzar con todo el tema. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con Django o habéis trabajado con Django? Bastante gente. ¿Y cuántos de manera habitual en su día a día? Pues eso está bien. Bueno, esperemos que os aporte esta charla. Simplemente comentar que, bueno, que Django es un framework de desarrollo web basado en el modelo vista controlador, o más bien en el modelo vista plantilla. No me voy a parar mucho porque al final lo que queremos ver es el Django Admin. ¿Qué es el Django Admin? Bueno, es un panel de administración muy centrado en el modelo que permite una manera rápida donde usuarios autenticados pueden gestionar el contenido en el sitio. ¿Qué valor aporta? Pues bueno, uno de los principales valores que aporta es que personal no técnico puede comenzar a trabajar con el Django Admin, a gestionar su contenido desde los primeros momentos de un proceso de desarrollo. Además, también viene muy bien para validar los requisitos. No es lo mismo tener que modificar un modelo de datos con toda la implementación y la lógica hecha que si simplemente estamos viendo cómo se definen esos modelos y cómo se gestionan en la interfaz. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta interfaz de administración no es bastante amigable para el usuario al final. El propio equipo de Django pues, nos indica que es recomendable para labores internas de administración, pero no para el usuario final. Esta sería la vista del panel de administración con unos cuantos modelos registrados, simplemente para que veáis cómo funciona una vez registrados unos modelos. Esto sería cómo se registra un modelo. Como veis, es súper sencillo, es un panel que es muy sencillo de configurar. Simplemente pues, definimos una clase que herede del model admin, del admin, y la registramos. También podemos registrarlo utilizando un decorador. Esto es muy interesante porque, como se ve en este ejemplo que está sacado de la documentación, se pueden registrar varios modelos para una misma clase e incluso para sitios concretos, porque podemos tener varios sitios de administración en un mismo proyecto. Fundamentos. ¿Qué hace el admin site? Pues bueno, lo que se encarga el admin site es básicamente de registrar los modelos, generar las URLs y gestionar pues, todos los aspectos de login, logout, cambio de contraseña y permisos de acceso a nivel de panel. Por defecto, se requiere que el usuario esté activo y que tenga activo el isStaff. Model admin. Pues bueno, en este caso se encarga de gestionar todos los hooks, acciones, los fields que vamos a incluir, los que vamos a excluir, filtros, temas de paginación y otras cosas. Y también de gestionar los permisos, pero esta vez a nivel de modelos. Y finalmente tenemos el register, que es lo que hemos comentado al principio, que básicamente se encarga de asociar un admin site con un model admin. Recapitulando un poco, como he comentado previamente, podemos registrar más de un admin site, un namespace por cada admin site para poder diferenciarlos y podemos registrar los model admin que queremos en cada sitio. Pero ¿cómo gestionamos más de un admin site? La verdad que es bastante sencillo. Aquí tenemos un ejemplo que, como veis, es muy parecido al anterior. En este caso, heredamos de admin sites y definimos nuestro custom admin site. Luego, gestionamos el espacio de nombres, la URL que queremos incluir
Y con eso ya tendríamos registrados dos distintos admin signs. Esto es muy básico, no hay ningún tipo de personalización, simplemente una separación que, bueno, nos permitiría registrar modelos en uno u otro y, por ahora, poco más. Y aquí sería un ejemplo, que en la pantalla se ve un poco corta, pero bueno, aquí está el original y aquí el otro con la URL custom. Bien, está completamente desacoplado porque, por ejemplo, los permisos. Aquí tenemos una función muy simple, básicamente, como comprobamos, un permiso específico. Si el usuario lo tiene, pues para adentro. Y también tenemos el permiso global, el permiso de acceso a este Custom Admin Sign que estamos desarrollando. Y en este caso también utilizamos el isActive para que no se cuelen usuarios desactivados. Entonces, como veis, ya podemos ir personalizando también quién puede acceder a ese sitio personalizado que estamos incluyendo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, aunque no se vea, es el login, simplemente nuestro index personalizado para redirigirlo y, si no, redirigir a un formulario de login que también podemos personalizar. Pues bueno, esta sería la clase de login. Como veis, pues simplemente definimos el formulario de autenticación, que lo podemos personalizar al gusto, qué es lo que queremos redirigir, la plantilla personalizada para el login, y así vamos dándole un poco de personalización a nuestro sitio personalizado. Bien, personalizando los modelos. Esto sería otro ejemplo de, bueno, qué es lo que se puede ver, simplemente la vista de edición de una instancia de un objeto determinado y simplemente registrando el modelo, sin ningún tipo de personalización. Primer nivel de personalización que podemos aplicar, tanto al Django Admin original como a uno personalizado. Simplemente definiendo el Model Admin. En este caso es la clase Model Admin, aunque no se vea. Y bueno, pues aquí tenemos todos los parámetros que nos proporciona, pues, por defecto Django, y este nivel simplemente, pues, personalizamos, pues, algunas cosillas, muy básico. Siguiente, aquí también definimos los permisos, esto también es muy básico, y al final el resultado es una lista con el admin normal, sin más personalizaciones. Nivel 2, complementamos las modificaciones que hemos hecho anteriormente, pero modificando las plantillas. De esta manera, pues bueno, le damos un toque de personalización, podemos incluir gráficos, podemos incluir logos del cliente y personalizar un poco más el Django Admin, pero sin tampoco profundizar demasiado. Aquí tenemos un ejemplo que, como al final tenemos un listado de datos, pues bueno, con las plantillas pues lo pintamos en una gráfica. Y el tercer nivel. Ya lo personalizamos prácticamente todo. Personalizamos las vistas, obteniendo los datos de contexto, y también las plantillas. Y al igual que he comentado antes, los diferentes formularios y todo lo que queramos. Aquí tenemos ya otro ejemplo. Esta es ya de una parte real de la plataforma de Nucoro, que es un back office que tenemos. Y bueno, pues al final, ¿para qué queremos dedicar tiempo al front si son cosas que no va a ver el cliente final o son más bien de administración, cuando con el Django Admin podemos ahorrarnos ese trabajo? Bien, aquí he incluido un nivel un poco personalizado que lo he denominado salvo una entrega, que básicamente consiste en un iframe incrustar en nuestro sitio una vista del Django Admin. Es un caso verídico, los plazos corren y bueno, pues al final si te quieres ahorrar la parte front, pues ahí tienes una cosa que, bueno, que obviamente no es muy recomendable. Sí, así parece que sí. Bueno, aquí simplemente pongo unos ejemplos que tampoco me quiero parar demasiado porque son bastante básicos y los podéis consultar. Simplemente, ¿qué permite el Model Admin? Temas de personalizar el listado, visualización, qué campos mostrar, qué ocultar, cuáles son un enlace, filtros, búsqueda. O sea, simplemente estableciendo los parámetros que nos permite el Django Admin podemos apañar un sistema de búsqueda bastante completo que ayuda bastante.
Temas de paginación, personalización de los formularios, si queremos que los botones salgan arriba, field sets. Y bueno, ya otras más avanzadas, como puede ser acciones en masa, por ejemplo, borrar masivamente usuarios, pero también personalizadas, activar usuarios o sincronizar con un tercero, lo que se nos ocurra. Otra parte interesante son los inlines. Al final estamos registrando modelos, pero lo que interesa también es poder editar desde un objeto los objetos relacionados. Pues con los inlines podemos hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estaba comentando. Tenemos un inline para un modelo, en este caso userTenant, una aplicación que tenga multientidad, que tenga varias entidades. Un sistema de roles, pues bueno, puede ser unos roles complementarios al sistema de permisos que incluye Django. Y al final el Custom User Admin, que va a incluir tanto los propios datos del usuario de Django como los del modelo userTenant y como los modelos inline del userRoles. Aquí sería el resultado final. Como vemos, esta parte superior son campos del propio Django. Aquí tenemos los de la entidad y aquí debajo pues los roles con su fecha de inicio y fin. Tengo que aprovechar para comentar aquí que con Django es muy sencillo gestionar los permisos de los usuarios. Tenemos un selector de grupos, de los grupos de usuarios que nosotros hemos podido definir, pero no solo de los grupos, sino también de los permisos a muy bajo nivel para los modelos. Esto viene muy bien para restringir usuarios o hacer pruebas. Aplicamos a un usuario un grupo, simplemente comprobamos si puede modificar esos objetos, por ejemplo. Bueno, esto es otro ejemplo para completar aquí cómo podemos seguir personalizando. Simplemente es que en el listado incluimos un campo que en realidad lo que hace pues, es una acción. En este caso es move, con una flecha arriba y flecha abajo para poder organizarlos. Y pues sería al final, definimos qué es lo que va a hacer ese botón. En este caso simplemente son las flechas, porque se implementó con la parte front. Y bueno, ahora mismo sería con MarkSafe, ¿vale? Este ejemplo es con Django 1.4, un poco antiguo, pero bueno. Entonces, pues incluso podemos hacer como esta, o sea, simplemente definimos la función y luego que cambie a lo mejor la ordenación del árbol o lo que sea, pues lo podemos gestionar así. Posibles aplicaciones en las que podemos usar el Django Admin. Para las CRUD, para gestionar todas las instancias y, como he comentado antes, con usuarios no técnicos. Es decir, para nosotros pues, es sencillo en la shell crear y gestionar objetos masivamente, pero para personal no técnico, un panel, le doy al nombre del modelo, añado objetos, borro, es súper sencillo. Podemos actualizar inline, es decir, definimos en el listado qué campos pueden ser modificables y sin necesidad de ir accediendo a todo, modificar en línea y masivamente. Acciones masivas, borrar, activar o desactivar usuarios o definir pues, las personalizadas. Buscar y filtrar e incluso visualizaciones como dashboard. Una aplicación también muy interesante es para visualizar datos internos. O sea, es muy común que cojamos datos de otras fuentes externas. Pues una buena manera de visualizar esos datos simplemente registramos los modelos en el Django Admin y, por ejemplo, por la noche se ejecuta una tarea, un cron que carga esos datos, pues lo podemos comprobar al día siguiente en el panel de administración. ¿Para qué nos vamos a molestar en hacer todo un front y los formularios, las vistas, si simplemente con un register podemos consultar esos datos? Configuraciones y settings. Bien, esto es una parte muy interesante, no sé cómo lo haréis ustedes, pero bueno, yo en anteriores proyectos que he trabajado era bastante engorroso el tema del setting, el setting local, el setting devel, al final tenía ahí un lío. Pues bueno, como al final son modelos internos nuestros de configuración, pues podemos darlos de alta en un modelo y gestionarlos desde el panel de administración. Entonces, en el entorno de preproducción configuramos los settings en el panel de administración,
En el de producción los otros settings, no tenemos problemas de setting local, tal, de merge, de que se pierda y tal. Y como hemos visto que podemos personalizar los permisos, no vamos a tener ningún problema de seguridad y se pueden gestionar estupendamente. Temas de seguridad, pues bueno, separar los sites para darle más seguridad, cada uno con sus permisos de acceso determinados, que ciertos tipos de usuarios puedan consultar sus modelos de datos y otros. Permisos gestionalizados, fácil gestión de permisos, que es lo que he comentado, de que llega un usuario, le quita, le añade grupos o permisos a bajo nivel. Consulta de logs, esto es muy útil, podemos registrar los propios logs de Django de autenticación, se pueden consultar aquí, o nuestros propios modelos de auditoría, los incluimos y se consultan fácilmente. Para casos más simples, incluso podemos, por ejemplo, con Django RQ, aunque cada vez se utiliza más Celery, pero bueno, si las necesidades no son tan complejas, pues hay herramientas que en el Django Admin puedes ver cómo están las colas, ver los jobs, si han fallado, si van bien y esos temas. Gestión de multitenant de varios portales, es decir, al final tienes varios portales, pues tienes un único sitio centralizado para gestionar todas sus configuraciones, consultar los modelos, así como ya hemos comentado, definirlos personalizados y poder securizar ese tema. Lo que hemos comentado ya con anterioridad, cumplir los requisitos funcionales y poder validarlos con el cliente. El usuario ve el modelo, detecta errores, propone cambios, pero también en aquellos proyectos en los que se base básicamente en gestionar contenido, aporta mucho valor porque el cliente ya puede empezar a introducir sus datos y a gestionar sus datos sin que esté todavía a lo mejor la parte front completamente integrada. Y bueno, una utilidad ya así por comentar otra, operaciones de back office, operaciones que como he comentado antes no es necesario invertir un front porque son más de administración, pues bueno, overviews, QA, marketing, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra. Y bueno, la verdad que he ido bastante rápido. Conclusiones del Django Admin. Simple y flexible, incluso para usuarios no técnicos. Admite los casos de uso más comunes, con sus funcionalidades predefinidas, como ya hemos visto, pero además con sus herramientas de personalización y extensión. Fácil CRUD de gestión de objetos, consulta y actualización de datos incluso online, facilidad de pruebas, dashboard y bueno, otros beneficios. Pues muchos paquetes de la comunidad, hay muchas aplicaciones que las instalas y te modernizan mucho la plantilla del Django Admin y con eso nada más ya le da un toque más moderno, además de otras que te permiten muchas más funcionalidades. Además, generalmente las aplicaciones externas que vamos integrando en nuestros proyectos ya por defecto incluyen los registros de sus modelos, por lo que desde la Django Admin pues, podemos ver los objetos que gestionan. Y bueno, recordarlo de que es para uso interno y administración. Quería recomendar el Django Admin Cookbook, que en base a una serie de preguntas propone cómo resolverlas para profundizar más en lo que es el Django Admin. Y bueno, la verdad que, como he dicho, he corrido bastante. Comentar que en Nucoro estamos buscando desarrolladores backend, ¿vale? Podéis escribir aquí a Recursos Humanos, podéis pasaros por el stand. Y bueno, pues ha sido breve, intensa, creo. Espero que os haya servido algo y muchas gracias. Podéis comentar preguntas o aplicaciones que hayáis utilizado, utilidades, lo que sea.